Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo seminario en transición hacia el MOOC de Agroecología 2025, en todo lo que podemos ver sobre la agroecología. Ya hemos visto en los seminarios anteriores la agroecología como introducción a los principios básicos. Hemos visto también los plaguicidas en el ambiente y su impacto en la salud, sistemas extensivos, cómo podemos controlar malezas. El último fue de experiencias concretas en agricultura y ganadería con un enfoque agroecológico. Y ahora nos toca la parte de los sistemas intensivos. Esto es horticultura y también vamos a ver experiencias en vitivinicultura. El temario de hoy es el manejo agroecológico de plagas y enfermedades en los sistemas intensivos y nos acompaña en este caso Beatriz Díaz. Beatriz Díaz es ingeniera agrónoma recibida en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Es doctora en Ciencias Agrarias con especialidad en protección vegetal por la Universidad Politécnica de Madrid, docente de la especialización en agroecología de la UBA y en el módulo de cultivos intensivos, y además es responsable del grupo hortícola de la Experimental de Concordia. Para nosotros es un placer, Beatriz, tenerte aquí con nosotros. Y antes de empezar, quiero agradecer al área de comunicación de INTA Balcarce, al aula virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a la Comisión de Educación y Comunicación de la REDAE, quien hace posible que estos encuentros puedan seguir su curso todavía. Así que bueno, los invito a participar y quedamos a la espera de tu disertación, Beatriz. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer esta invitación. Es muy importante y es un honor para mí poder participar de este grupo de seminarios en agroecología organizado por la REDAE. Especialmente agradecer a César Garamaglia, que fue quien ha cursado la invitación, y a todo el grupo organizador. Si me permitís, entonces, Enrique, voy a compartir la presentación Adelante. para iniciar la charla. Bueno, yo les voy a comentar sobre el manejo agroecológico de plagas y enfermedades en sistemas intensivos, específicamente en lo que se refiere a cultivos hortícolas. En primer lugar, quisiera presentar un poco cuáles son las características del agroecosistema hortícola. Este agroecosistema tiene la particularidad de ser, a diferencia quizá de los que han visto en otros seminarios sobre cultivos extensivos, estos sistemas son inestables en el tiempo y en el espacio, donde hay una gran superposición espacio-temporal justamente de cultivos y de actividades dentro del sistema, lo que lo hace muy inestable. Por eso tenemos aparición continua de plagas, refiriéndome a ellas a insectos, ácaros, malezas, enfermedades, y es realmente un gran desafío poder mantener el equilibrio de los procesos naturales, por lo cual la agroecología nos propone como oportunidad el uso especialmente de la biodiversidad en los agroecosistemas para poder enfrentar estas adversidades. ¿Cómo comenzamos a utilizar esta propuesta agroecológica del uso de la biodiversidad en sistemas hortícolas? Bueno, comenzamos abordando la biodiversidad y enfermedades, insectos y otros organismos que pueden causarnos daño que están en el suelo. Siempre vamos a considerar el suelo en primer lugar para abordar estas adversidades como una oportunidad para mantener un sistema sano que nos va a permitir también tener una incidencia positiva en la parte aérea de los cultivos. Bueno, la biodiversidad en el suelo tratamos de eh, utilizar haciendo una diversificación y activación de la biota, favoreciendo el contenido de materia orgánica del suelo y un manejo adecuado de los nutrientes del mismo. Así vamos a favorecer este grupo de organismos, como pueden ser nemátodos benéficos que se oponen a nemátodos plagas, la aparición de lombrices, la aparición también o la mantención y fomento de microorganismos,
refiriéndome a ellos a bacterias, hongos, que pueden ser biocontroladores naturales de aquellos que son fitopatógenos y nos van a ocasionar una disminución tanto en el rendimiento como en la calidad de los cultivos. La misma apreciación podemos hacerla para la parte aérea de los cultivos hortícolas, donde en primer lugar tenemos aquí una vista de cultivos que son poco diversificados, casi un monocultivo, ¿no? En los cuales vamos a tener más incidencia de plagas, refiriéndome a ellas el grupo de pulgones, trips, orugas y otras que no he mencionado aquí, no he colocado en fotos, pero sí se pueden mencionar como mosca blanca, algunas plagas específicas como polilla de tomate, que son grandes causantes de pérdidas de rendimiento y calidad. Frente a esto, tenemos la oportunidad de generar biodiversidad referida a la parte aérea de los cultivos, trabajando con manejo de hábitat, haciendo una diversificación de los cultivos con una planificación ya anticipada, y eso nos va a proveer un aumento en la fauna benéfica que redundará en el manejo integrado dentro del manejo integrado de plagas en el control biológico de todas estos organismos que son de alguna manera nocivos. Bueno, ¿cómo transformamos estos conceptos teóricos en algunos elementos prácticos para poder manejar tanto a las plagas como las enfermedades? A través de prácticas agroecológicas. ¿Y qué se considera por práctica agroecológica? Bueno, son prácticas agrícolas que tienen como objetivo producir una cantidad significativa de alimento, independientemente de la escala de producción, la escala del sistema productivo, valorizando de la mejor manera posible las interacciones entre los procesos ecológicos y los servicios ecosistémicos. Cuando nos referimos a ellos relacionados con plagas y enfermedades, vamos a tratar especialmente el servicio de regulación natural de las plagas y la consiguiente conservación de la biodiversidad. En función de ello, tenemos distintas prácticas y una de las primeras que voy a tratar va a ser algunas referidas a limitar la invasión de plagas. Muchas veces me van a escuchar en la charla hablar de plagas en general sin especificar a qué me estoy refiriendo, tomando en términos generales este concepto de plagas dado por la FAO que involucra tanto insectos, ácaros, malezas y enfermedades. ¿Y por qué esto? Porque muchas prácticas agroecológicas que vamos a plantear en la charla de hoy, están referidas a la acción sobre más de una especie o enemigo, digamos, alguna adversidad en particular. Vamos a ver que sobre todo las prácticas referidas a suelo, van a tener acción sobre insectos, sobre malezas y sobre enfermedades en forma conjunta. Bueno, dentro de esta limitación de la invasión de plagas, podemos incluir algunas prácticas que se refieren a reducir o eliminar sus formas persistentes. Y también otra forma de limitar la invasión es la instalación de barreras físicas. Aquí tenemos como ejemplo de las primeras mencionadas, como es reducir o eliminar las formas persistentes de plagas, la biosolarización, biofumigación y en la segunda cultivos barrera. Vamos a tratar algunas de ellas en particular, hay muchas más, yo elegí las que son las más habituales que estamos utilizando y proponiendo desde el grupo de trabajo del experimental, y voy a comenzar por la biosolarización, siempre considerando este concepto que nosotros tenemos que trabajar en agroecología con un suelo sano. Entonces, la biosolarización consiste en una práctica que toma la energía proveniente del sol y para lograr un aumento de temperatura y que va a tener una acción adversa sobre estos organismos que consideramos plagas y están presentes en el suelo. Para ello, nosotros trabajamos aquí con plásticos de muy baja densidad, de 20 a 25 micrones, se cubren totalmente el suelo, en este caso es
dedicado a cultivos al aire libre, y ese aumento de temperatura va a producir una reducción de la cantidad de inóculos de patógenos en el suelo, como es el caso de hongos que tienen bastante incidencia sobre diferentes cultivos hortícolas, como es esclerotinia, cuyas formas de resistencia justamente están almacenadas en el perfil del suelo. La reducción de densidad de malezas, reducción de nemátodos plaga y promoción, por el contrario, de nemátodos que son benéficos y se van a alimentar de esos nemátodos plaga y de otras plagas cuya parte de su ciclo biológico la realizan justamente en el suelo. Y muchas veces la otra parte, que es aérea, es justamente la que encontramos como plagas en los cultivos, atacando hojas o frutos. También la promoción, este sistema va a permitir promover la recolonización rápida de microorganismos resistentes a altas temperaturas, como son bacterias del género Bacillus o hongos del género Trichoderma. Y también, como comentaba anteriormente, la recolonización de estos insectos benéficos. Nosotros esta práctica la realizamos durante los meses de mayor insolación, a partir de diciembre, y prácticamente, si el tiempo, los veranos vienen muy soleados, eh, son 40 días de utilización de esta cobertura para después levantar esta cobertura de suelo y, perdón, del plástico, y dejar un tiempo, aproximadamente un mes, para poder comenzar con los cultivos en el mes de marzo. Esta misma práctica también, bueno, como ejemplo de la acción de esta biosolarización, podemos ver cuando levantamos ese nylon, comienza a hacerse el laboreo normal del suelo para situarlos en el año, esto es en el mes de abril, a un mes después de haber concluido la biosolarización, podemos ver una diferencia significativa en la densidad de maleza entre las parcelas solarizadas y la no solarizada. Con respecto a la sanidad, también tenemos una diferencia importante en cuanto a la presencia de, en este caso, hongos que están afectando al cultivo de lechuga recientemente implantado. Y que, como si hubiera mostrado una foto más general del cultivo, tuvimos bastantes kilos de pérdida de cosecha por causa de enfermedades. Mientras que en las parcelas que estuvieron solarizadas, el cultivo tuvo una sanidad muy aceptable, y podrán decirme que se ve algo de malezas aquí en este borde. Esto nos está indicando justamente que en ese lugar el plástico, por alguna circunstancia en particular, no había sido bien anclado, y por lo tanto las malezas no fueron en ese caso controladas. Con respecto a la acción de esta biosolarización dentro de cultivos de invernadero, también es un experimento hecho aquí en la experimental, podemos observar que su incidencia ha sido significativa también para los nemátodos. Este fue un primer análisis de nemátodos cuando el invernadero se llevaba en forma convencional. Encontramos géneros que producen agallas en diferentes cultivos, también otros géneros que no producen agallas, y por lo tanto la única posibilidad de observación o intuición de la existencia de estos nemátodos es por la gran diferencia de crecimiento entre plantas sanas y plantas infectadas, como podemos ver en la foto de frutilla. Y también en ese primer análisis se encontró presencia de nemátodos que son depredadores, pero en muy baja proporción. Al cabo de 4 ciclos de biosolarización, 4 veranos consecutivos, se percibió en el análisis de suelo de nemátodos, referido a nemátodos, arrojó una preponderancia de aquellos géneros depredadores, y también la aparición de géneros bacteriófagos, todos estos géneros que son benéficos, y una disminución sustancial de los géneros que son plaga. La verdad que durante los años siguientes no se observó sobre todo la presencia de estos géneros
tan importantes a nivel de todos los cultivos hortícolas que producen agallas en las raíces. Bueno, esta práctica, por todo lo que les comenté especialmente, referida al control de malezas, fue rápidamente adoptada por casi todos los productores aquí de la zona, no solo de Concordia, sino también más al norte, en Chajarí. Y les dejé aquí un material que fue preparado por Javier Rosenbaum, que es el que ha trabajado intensamente sobre esta práctica, también transfiriéndola a productores, en el que en este material pueden observar el paso a paso para quienes estén interesados en llevarla a cabo. Bueno, otra manera de reducir o eliminar eh, las formas persistentes de los organismos plaga en el suelo es a través de la rotación de cultivos. Y esta práctica es muy importante y muchas veces, sobre todo en grandes extensiones donde la planificación no es algo habitual, es una práctica que se deja de lado, em, quitando así la posibilidad de tener muchos beneficios para plagas y enfermedades que están en el suelo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, puse una en particular, pero hubiera podido elegir otra rotación, que es utilizar brásicas, en este caso de esta familia botánica, en este caso repollo, y como cultivo antecesor de un cultivo de hoja, también otro cultivo de hoja, pero de otra familia botánica como es la selga, que es una quenopodiaceae. ¿Cuál es la particularidad de las brásicas? Bueno, estos cultivos, estas plantas producen en el suelo gran cantidad de sustancias químicas benéficas, ¿no? Generalmente con alto contenido de azufre, son glucotiocianatos, y que tienen la capacidad de reducir estas formas persistentes en el suelo de plagas y sobre todo de enfermedades. También otra práctica que la mencioné anteriormente, pero no la describí, estas especies pueden utilizarse también en la técnica de biofumigación, y esto consiste en hacer un cultivo específico de brásicas con el objetivo de incorporarlos antes del momento que lleguen a cosecha, para que toda esa materia orgánica que se incorpora al suelo, una vez que se va degradando, sea capaz de eh, liberar en el suelo estas sustancias químicas que son benéficas para lograr una disminución de las formas resistentes de enfermedades. Bueno, con respecto a cultivos barrera, yo he tomado aquí un ejemplo que se trata de una posibilidad de reducir la invasión de pulgones, sobre todo cuando estamos frente a especies de pulgones que tienen la capacidad de transmitir virus. Sabemos que cuando hablamos de pulgones en cultivos hortícolas hay aparición de muchas especies diferentes. Todos tienen la particularidad de eh, alimentarse de la savia de las plantas a través de su aparato bucal, que son estiletes como agujas que la insertan hasta llegar al floema de las plantas, y de allí se alimentan de los azúcares, constituyendo así un perjuicio en el crecimiento y produciendo muchas veces amarillamiento y finalmente muerte de las plantas. También tienen la particularidad de, no todas las especies, pero sí muchas de las que afectan los cultivos hortícolas, de transmitir virus. Y prácticamente esta instalación de barreras que le estoy presentando tiene ese objetivo. De alguna manera, limitar la introducción de los pulgones virulíferos a los cultivos comerciales. Y para ello se coloca alrededor del cultivo comercial, se utiliza un cultivo que sea generalmente de mayor altura y que sea también preferido por las especies de pulgones que sabemos que están presentes en ese agroecosistema. Entonces, la idea es que el pulgón, ya cargado con su carga viral incluida, se alimente del cultivo barrera, y cuando ingrese al cultivo comercial ya sea un pulgón no virulífero. Con lo cual, finalmente, el daño que puede hacer
va a ser solamente este daño directo que le había comentado anteriormente, y es posible de esta manera poder actuar rápidamente con alguna otra medida de control si en el caso de que sea necesario. Bueno, acá es la combinación de una leguminosa con un pimiento como cultivo comercial. Es una parcela experimental. Otras barreras físicas que podemos utilizar son mulchings orgánicos, y en este caso hay muchos disponibles. Siempre para la elección hay que tener en cuenta aquellos que están disponibles en las zonas de producción, de manera y que son muchas veces residuos de otras industrias locales, como en este caso que utilizamos nosotros, que es, bueno, Acerrín, que es donde estamos ubicados, es una zona donde la actividad forestal es una de las más importantes. Utilizamos ese residuo de industria como mulching orgánico, con bueno, todos los beneficios que tiene para el control especialmente de maleza. También, si no conseguimos mulchings orgánicos, podemos eh, utilizar, por ejemplo, mantas térmicas, barreras cubiertas agrotextiles, que son indicadas justamente para esta época del año, dado que su función principal es la de, bueno, hacer una barrera justamente entre el cultivo y condiciones de bajas temperaturas, ¿no? Son mantas antiheladas. Y tienen la particularidad de que son una tela no tejida, de muy liviana, que puede ubicarse directamente sobre el cultivo, como lo vemos aquí, y esto, bueno, hace que la temperatura dentro del sistema sea más alta que la temperatura ambiente, con el consiguiente beneficio sobre los tiempos que llega a cosecha el cultivo. En este caso lechuga, también sobre ella tiene una incidencia directa sobre la calidad, dado que sabemos que la lechuga en condiciones de campo durante el invierno toma un sabor amargo que después no es fácil comercializar. Y aquí comparamos una planta comercial, perdón, a cosecha, que se obtuvo bajo manta térmica con respecto a una que se obtuvo a campo. Esta práctica también fue rápidamente incorporada por los productores, en este caso un productor importante en la zona, cultivo de rúcula básicamente, porque, bueno, esto ha permitido disminuir el uso de plástico, ¿sí?, en los microtúneles que lo utilizaba para resguardarlo del frío, y con las ventajas sobre, bueno, la llegada de insectos y el desarrollo de malezas. También tenemos que tener en cuenta, dentro del manejo de suelo, la fertilización. Si comparamos la fertilización propuesta en forma convencional, nos vamos a referir a una fertilización inorgánica, basada generalmente en tres nutrientes principales, como es la incorporación de nitrógeno, fósforo y potasio. Y dentro de las propuestas agroecológicas transformamos esta utilización de fertilización inorgánica por el uso de fertilización y enmiendas orgánicas. Esto, aunque no parezca directamente, digamos, que tenga una acción directa, sí lo tiene sobre la dinámica de población de muchas plagas. Específicamente voy a tratar el caso de los pulgones. Cuando utilizamos fertilización inorgánica, hay mucha presencia de nitrógeno libre en la planta, y eso hace que tengan los pulgones una disponibilidad de su principal alimento muy rápidamente. Ese nitrógeno libre hace que las poblaciones de pulgones se aumenten rápidamente, llegando a, digamos, poblaciones que pueden afectar los cultivos en forma directa o indirecta. En cambio, cuando hemos hecho ensayos con fertilizantes inorgánicos o algunas enmiendas, puede verse drásticamente reducido la población de pulgones. Bueno, ya esto lo explicado hasta el momento ha tenido el objetivo de presentar algunas prácticas y cómo iniciar este proceso
sobre todo cuando trabajamos con productores o quienes estén dispuestos a iniciar una transición agroecológica, eh, por donde se debe empezar a trabajar. Y por otra parte, eh, tenemos entonces que gestionar en conjunto todas las prácticas para hacer un manejo integral del suelo. Una vez que hemos, y en forma prácticamente en forma paralela, vamos trabajando en la parte aérea de los cultivos. Y en esto, aquí vemos en esta primera foto, un cultivo que podría ser un cultivo convencional. De hecho es una finca convencional de 50 hectáreas de lechuga, utilizando este cultivo en forma de monocultivo. Y aquí entonces tenemos para las plagas, considerando las plagas, una alta disponibilidad del recurso del cual ellas se van a alimentar, una alta calidad de alimento, y esto le permite, cuando vienen volando desde otros lugares, una fácil localización justamente del alimento en detrimento del cultivo. Desde la agroecología, lo que proponemos para los cultivos hortícolas y el agroecosistema hortícola en general es que sea un sistema diverso, generado por policultivos, donde exista una gama de colores y olores. Básicamente en esto se fundamenta la ecología química, que dificultan la localización del alimento a los insectos. Esto hace que ya las plagas tengan una incidencia menor sobre los cultivos comerciales. Y debemos también aquí en la parte aérea ampliar un poco la mirada y salir del contexto específico del cultivo comercial o el cultivo que queremos producir a lo que es las inmediaciones, ¿no? Y considerando todo el agroecosistema en su conjunto. Y aquí entonces toma importancia las áreas de borde o las áreas que consideramos de buffer, ¿no? Que están alrededor de los cultivos comerciales, porque desde allí puede haber un movimiento de insectos benéficos hacia los cultivos sobre donde queremos controlar a las plagas. También estas inmediaciones de áreas que son seminaturales nos van a permitir proveerle a los insectos benéficos alimento, presas alternativas y refugio, y sobre todo esta cuestión de presas alternativas cuando no tenemos los cultivos hortícolas que ellas les guste. Sabemos que los insectos benéficos que se van a alimentar o van a parasitar o van a enfermar, en el caso de los microorganismos, a los insectos plaga, bueno, están ubicados muchas veces fuera de los ámbitos del cultivo que queremos tratar. Vamos a considerar también dentro de, a ver, perdón, vamos a considerar también los setos y las cortinas forestales, las áreas de los límites de nuestro sistema productivo, también como un hábitat muy propicio para el desarrollo de enemigos naturales. Y fíjense que aquí también pueden, estas por ser de gran altura, pueden actuar como una barrera, como les había explicado anteriormente, pero a nivel de todo el sistema productivo, inhibiendo el movimiento de las plagas hacia los mismos. Bueno, una práctica, entonces, ¿cómo podemos ya focalizar las distintas prácticas sobre el manejo de hábitat para promover la presencia de enemigos naturales cercano a los cultivos hortícolas? Esta práctica, que es el desarrollo de bancos para coleópteros, llamado en inglés beetle banks, no es muy utilizada en nuestro país, pero la dejo como eh, una posibilidad para incorporar a los sistemas productivos, independientemente de la escala, y que se consiste en hacer franjas de distintas gramíneas y de mantener vegetado el suelo. Muchas veces estas gramíneas también se combinan con leguminosas con el objetivo de encontrar eh, insectos, de promover todos los que son
coleópteros de suelo que van a alimentarse de muchos coleópteros plaga. Hoy los coleópteros, que son vaquitas pero no benéficas, sino fitófagas que se alimentan de plantas, son una de las plagas más importantes que están tomando mucha importancia a nivel de plagas claves en distintos cultivos. Y no tenemos demasiadas herramientas en la agroecología para poder controlarlas. Entonces, ya estas plagas, tanto las plagas como estos insectos benéficos, se encuentran en el suelo y muchas veces estos benéficos no los observamos porque generalmente salen, o sea, su actividad se desarrolla durante la noche y por eso no los observamos, pero tienen una acción muy importante para el control de muchas plagas. ¿Cómo podemos saber en nuestros sistemas productivos si tenemos estos enemigos naturales presentes? Bueno, incorporando estas trampas que se denominan trampas de caída o trampas pitfall, que consisten en un vaso que se puede rellenar con hasta la mitad con agua y unas gotas de detergente que va a servir como conservante, y hay que ubicarlo a nivel de la superficie del suelo porque los insectos, la idea es que los insectos eh, mientras caminan no perciban esta alteración y caigan a la trampa. Dentro de la trampa lo podemos sacar y contar y estudiar con qué insectos podemos, y esto nos va también dar la posibilidad de identificar aquellos insectos que son bioindicadores de la calidad y salud del suelo. Bueno, ya llevándolo a sistemas que podemos y que son utilizados aquí en nuestro país para eh, acompañar a los cultivos comerciales, es la visión de sistemas de planta banco. Estos sistemas de planta banco consisten en utilizar alguna especie de gramínea, generalmente se utiliza o cultivos de cebada, y se puede incorporar tanto en cultivos al aire libre como adicionarlos dentro de de los invernaderos. Estas gramíneas tienen la particularidad de que generalmente son, pueden atraer pulgones, pero son pulgones específicos, no de esta familia botánica, no van a pasar a ningún cultivo hortícola que no sea una gramínea. En el único caso podría ser maíz, ¿verdad? Pero en los otros cultivos, como pueden ser cultivos de hoja o cultivos de fruto como tomate, esos pulgones no van a pasar a los cultivos eh, comerciales. Por lo tanto, nos va a servir esa, como una cría al aire libre para que sobre esos pulgones sí sean afectados por enemigos naturales. Aquí vemos la presencia, por ejemplo, de estos pulgones, que los vemos de diferente tamaño y color con respecto a aquellos que son, que están vivos, y son pulgones que están parasitados, lo que habitualmente llamamos momias. Bueno, esto hace que sobre de esos parasitoides que se encuentran ahí en ese momento, el hospedero, cuando aparezcan pulgones sobre los cultivos comerciales, se van a trasladar sobre ellos para poder también parasitarlos. Y también estas colonias de pulgones sobre gramíneas nos sirven para refugio y alimento de muchas vaquitas que también se van a alimentar de pulgones y de otros insectos de cuerpo blando. Beatriz, quedan 5 minutos, ¿eh? Sí, bueno, gracias. A ver. Bueno, aquí les voy a mostrar varios cultivos que estamos asociando de franjas florales, ¿sí? Con los cultivos hortícolas. Bueno, voy a empezar entonces por la asociación de lechuga con lobularia marítima, que es una especie floral de origen mediterráneo, que sabíamos por bibliografía que tiene una capacidad de proveer, de proveer néctar y polen para muchos enemigos naturales, dado que el cultivo de lechuga no los tienen. Y sin esos alimentos se reduce mucho la acción y la multiplicación de estos enemigos dentro del sistema. Entonces nos encontramos que adicionando esta franja floral
encontramos muchos enemigos naturales, pero los principales biocontroladores que registramos sobre el cultivo de lechuga fueron estas moscas que primero las vimos alimentarse de polen y néctar de las flores de aliso y luego pusieron huevos en las plantas de lechuga con presencia de pulgones y vemos acá la larva, que es la que se alimenta justamente de los pulgones, lo podemos observar por transparencia. Bueno, aquí les dejo para quienes quieran más información, 2 publicaciones donde podrán encontrar más detalles sobre esta tecnología de proceso. Luego pensamos en por qué no podemos empezar a estudiar plantas de germoplasma nativo de aquí del espinal y que justamente ya habían sido producidas por el Instituto de Floricultura de INTA y tienen carácter comercial. Bueno, cuando las asociamos a cultivo de lechuga, las comparamos también con aliso, una especie de glandularia alba y mecardonia, y nos encontramos que la comparamos con un cultivo sin la adición de flores, nos encontramos las mismas especies plaga, como pulgones, trips, orugas y vaquitas fitófagas, pero en el cultivo sin flores, la diferencia es que de toda la abundancia de enemigos naturales que estuvimos registrando a lo largo del ciclo del cultivo, el 91% de esa abundancia correspondió a especies plaga, con respecto al 9% que registramos sobre el cultivo con banda floral. Mientras que cuando consideramos los enemigos naturales, el cultivo con banda floral registró un 55% de enemigos naturales con respecto a un 45% que registramos sobre el cultivo sin flores. Bueno, estos fueron los principales enemigos naturales que registramos: chinches benéficas, sírfidos, como les había mostrado anteriormente, vaquitas y especialmente vaquitas nativas, y también parasitoides, que en conjunto produjeron esa gran disminución de las plagas presentes en el cultivo con flores. Bueno, este trabajo ya lo estamos llevando a nivel de productores. Esto es un ensayo y un cultivo que comenzamos en el año 2023. Aquí ya el corredor biológico fue mucho más complejo, con plantas insectario, como había comentado anteriormente, plantas trampa y plantas repelentes, que nos habían pedido los productores que la combináramos con cultivos, en este caso de brásicas, repollo. Y bueno, en el diseño de este corredor biológico se tuvo en cuenta la posibilidad de que ese corredor, además de las funciones biológicas, tuviese una acción o tuviese una utilidad comercial, y efectivamente, bueno, se abrió una nueva línea de comercialización en el establecimiento con la venta de ramos de plantas aromáticas y también de flores comestibles, como para los restaurantes aquí de Concordia, como podemos ver en la foto de abajo. Bueno, está publicado toda la información, la pueden leer en esta información en INTA Informa. Bueno, con respecto a cultivos de fruto, aquí utilizamos un cultivo de trigo sarraceno, que en realidad no es una gramínea, sino una poligonácea, que también está muy estudiada por la capacidad de muchas funciones, desde el suelo hacia la parte aérea, pero en este caso nos interesaba saber qué acción tenían sobre un cultivo que necesita control biológico de plagas, pero también la polinización, dado que tiene un 90% de dependencia de la presencia de polinizadores para poder alcanzar una productividad aceptable. Entonces confrontamos este cultivo con trigo sarraceno con uno sin la franja floral, y nos encontramos que en ambos se presentó como principal plaga la chinche del zapallo. Aquí vemos al lado los huevos de estas chinches que fueron parasitados por avispitas, y nos encontramos que en los 2 años de evaluación en el cultivo con flores tuvo una alta incidencia el parasitismo por estas avispitas, y eso redujo sustancialmente la plaga
sobre el cultivo. Además, con respecto a los polinizadores, en el caso, estos cultivos fueron hechos en la experimental y las abejas melíferas fueron el principal polinizador, obteniéndose así una diferencia significativa en el rendimiento en el cultivo con flores con respecto a cultivos sin flores. Cuando esto lo llevamos a nivel de productores, en una producción que hace desde el año 2011 que viene produciéndose en forma agroecológica, nos encontramos que no tenía tanta acción la incorporación de las flores para los polinizadores, sí para el control biológico, pero en este caso, fíjense que se obtuvo lo que comenta la bibliografía sobre polinización, que estuvo dado por la presencia como principal abeja, una abeja nativa que se relaciona su incremento con cultivos en transición o llevados en forma agroecológica, que es específica del zapallo. Por lo tanto, no requería del néctar ni el polen que podía proveerle el trigo sarraceno, pero bueno, con respecto a el cultivo, el control biológico de las chinches en el cultivo, tuvimos una gran un parasitismo. Esto quería mostrarlo porque indica que a veces una práctica que se da bien en un lugar y el contexto de otro lugar hace que tenga una acción diferente. Bueno, ¿y cómo podemos representar a todas estas estrategias, eh, sobre todo que podemos utilizar en transición agroecológica? Bueno, partiríamos entonces de prácticas culturales que sean compatibles con procesos naturales para después actuar sobre el manejo de la vegetación para incrementar el impacto de enemigos naturales y reducir el efecto directo de las plagas. Si en estos dos espeldaños no encontramos la solución, muchas veces esto está relacionado sobre todo en las primeras etapas de transición o del comienzo del trabajo en agroecología, tenemos otras opciones para no perder los cultivos, como es la liberación inoculativa de algún agente de control biológico o el uso de insecticidas biológicos y de origen mineral y de usos como feromonas, que esto podemos acceder a ellos en forma de productos comerciales o también de biopreparados. Estas dos últimas opciones van a ser quizá las que tengamos que usar en algún momento puntual al comienzo de este proceso de transición agroecológica, pero que gradualmente se van a ir diluyendo mientras vayamos favoreciendo e incrementando los pilares de esta base de acción. Bueno, quería terminar presentando el equipo de trabajo, todas las líneas de investigación que llevamos y agradecerles por la atención a todos los participantes. Muchas gracias. Impecable, Beatriz, como siempre, muy concreto, además, con prácticas que colaboran y ayudan a la transición agroecológica, ¿no? Así que bueno, agradecerte nuevamente. Muchas gracias Eh, a ustedes. Ahora, un poco para ir virtualmente desde Concordia a Mendoza, vamos a ver y escuchar la experiencia de un grupo de colegas en la experimental de Mendoza. Y ellas son Fernanda Arias, ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, con una diplomatura en agroecología otorgada por la Universidad Nacional de los Comechingones. Es especialista en fitopatología y trabaja en el INTA de la Experimental Mendoza como investigadora en el área vegetal, de sanidad vegetal. Eh, Carla Dagati, quien está a su lado, es licenciada en biología y entomóloga, especialista en mirmercología, ¿no? Es el estudio de las hormigas, creo, ¿no? Sí. Área de investigación, manejo de plagas insectiles en viñedos con enfoque agroecológico y estudio de diversidad de insectos en agroecosistemas vitícolas, también de la misma experimental. Actualmente sus investigaciones están orientadas a evaluar diferentes alternativas de manejo de enfermedades de bajo impacto ambiental, participando en proyectos nacionales y locales con desarrollo en sistemas productivos para áreas de amortiguamiento urbano, periurbano, rural
y en contribución a la implementación de sistemas productivos en transición agroecológica del cinturón periurbano de Mendoza, tanto en la producción como en la comercialización. Adelante, entonces. Me olvidaba decirles, paso un dato. Pueden dejar sus consultas en el chat de YouTube, que al final las investigadoras responderán a las mismas. ¿Sí? Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, queríamos agradecer junto con Fernanda el habernos invitado a participar del ciclo de seminarios de agroecología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre estrategias de manejo de agroecosistemas vitícolas con enfoque ecológico para el control del daño por plagas insectiles y enfermedades. Bueno, el grupo de trabajo al cual pertenezco es el grupo de agrotecnología sostenible. Nosotros trabajamos en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Mendoza y el objetivo de nuestro grupo de trabajo es desarrollar tecnologías para el manejo de cultivos con enfoque ecológico. Buenas tardes. Bueno, yo trabajo en el área de fitopatología, también en la misma experimental, y nuestras líneas de trabajo están orientadas al estudio de enfermedades en diversos cultivos, no solo en vid, estrategias de manejo sustentable y también en la búsqueda y aplicación de controladores biológicos. Hemos decidido dar esta charla en conjunto con Carla, ya que tenemos varias líneas de acción en donde participamos los dos grupos. Bueno, un poco ahora lo que vamos a comentarles en esta charla es hacer una leve introducción de cómo son los viñedos convencionales y el enfoque, un momentito, y el enfoque en los ejes de intervención en los que vamos a actuar para hacer esta transición hacia viñedos agroecológicos. Estos ejes serían en el aumento de la biodiversidad, en la fertilidad del suelo y en la protección vegetal. Bueno, y por último, vamos a hacer un espacio de intercambio, ya que, bueno, consideramos que es un tema disparador para compartir opiniones y experiencias. Sí, sí, no, sí, la cambio. A ver, un momentito. Es la otra presentación acá. Tuvimos un problemita, a ver, en la presentación compartida. Disculpen. Problema, tranquilo, no hay problema. No tengo otra. Bueno, ahora, a ver. Bueno, entonces habíamos hablado de, vamos a hacer una pequeña introducción en cultivos agroecológicos, en donde reina en realidad en la vid sería es un monocultivo, en donde el manejo de las malezas se produce a través de
herbicidas, son suelos con poca materia orgánica y también bajísima actividad microbiológica, donde la fertilidad del suelo también muchas veces se maneja con guano, pero también con el agregado de fertilizaciones químicas. También son suelos que están sometidos a labranzas excesivas y en donde el manejo de plagas insectiles y de enfermedades generalmente se hace a través del uso de agroquímicos. Ante este panorama vamos a encontrarnos con suelos entonces muy degradados, en donde lo que prima es la aplicación de agroquímicos para el control de todas estas enfermedades. Entonces, esto responde un poco, y este manejo responde un poco al decir, bueno, tengo una plaga, una enfermedad, en realidad, ¿qué aplico? Se focaliza en sí, entonces, en el patógeno o en el insecto más que en el sistema en sí. Entonces, nosotros lo que proponemos un poco al intervenir en estos ejes de intervención, en esta transición agroecológica, es en realidad cambiar un poco esa pregunta y en realidad decir, bueno, si tengo una plaga, ¿qué estaría pasando en mi sistema para que se convierta en tal? ¿Qué estoy haciendo mal o qué estoy dejando de hacer para que mi sistema esté manifestando en esto? Entonces, para responder un poco a esta pregunta, nosotros tenemos que analizar el sistema como un todo, donde la diversidad o la biodiversidad en realidad y la salud del suelo son clave, para lo cual nosotros vamos a ir mencionando algunas prácticas donde vamos a actuar para aumentar esta diversidad, cómo darle esa fertilidad al suelo y algunas técnicas también que vamos a hacer en cuanto a manejo de canopia o aplicación de algunos nichos para protección vegetal. Entonces, cuando hablamos del aumento de la diversidad, dentro de un monocultivo, tratamos de mejorar la biodiversidad a través de corredores biológicos, incorporando especies nativas y exóticas. Nosotros estamos en un ambiente que es desierto de monte, entonces las especies que vamos a introducir tienen que ser especies que tengan bajos requerimientos hídricos y especies que tengan gran floración, de manera de atraer insectos polinizadores y además dar refugio a otros insectos que pueden llegar a ser enemigos naturales. También podemos aumentar la biodiversidad incorporando franjas de diversidad. En este caso, en esta imagen que se ve acá abajo, pueden observar un viñedo donde antes, al lado, no estaba inculto, no había ninguna cobertura vegetal ni tampoco natural. Lo que se hizo fue sembrar alfalfa, entonces esta alfalfa servía para nutrir al suelo por un lado y por otro lado el segado de la alfalfa se compostaba y se incorporaba al viñedo. Y además, otra manera para aumentar la diversidad vegetal sería el uso de las coberturas vegetales, ya sea en toda la parcela, es decir, incorporación de coberturas vegetales en los interfilares, en todos o en parte de ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de aumento de la biodiversidad, estamos hablando de un rediseño del agroecosistema que ya está instalado. Bueno, la fertilidad que recién comentaba Fernanda, además de la incorporación o del uso o la siembra de coberturas vegetales en los interfilares, también se puede acompañar el uso de coberturas vegetales por enmiendas orgánicas. Estas pueden ser compost, ya sea de orujo, de hojas, segado de parques, estiércoles, cama de pollo, guano de gallina, etc. Se puede incorporar té de compost o bioles. Los bioles son biofertilizantes
que se obtienen con una descomposición anaeróbica a partir de estiércoles, restos vegetales, compuestos minerales que aportan nutrientes. Y en esto se nos viene un poco a la cabeza cuando pensamos en la incorporación de estas enmiendas a las coberturas vegetales y cuando hablamos de fertilidad, al término de Chauzú de 1960, cuando creó la teoría de la trofobiosis, que un poco nos dice que cuando una planta está bien nutrida, tiene menos posibilidades de ser atacada por alguna plaga o una enfermedad. Entonces, la fertilidad del suelo es fundamental para un manejo agroecológico. Sumado a ello, no solo está bien nutrida, sino por todas las interacciones que se dan entre este suelo y planta y microorganismos presentes, también hace que la planta active sus sistemas de defensa, que va a ser muy importante después para actuar contra el ataque de algún patógeno. Bueno, entonces, en conjunto, el aumento de la biodiversidad y la fertilidad del suelo nos aportan directa e indirectamente a la protección vegetal. Para un aumento entonces en la biodiversidad de insectos benéficos y controladores biológicos, lo que podemos hacer es colocar refugios para insectos o hoteles de insectos que no solo nos van a albergar enemigos naturales, sino que también albergan una gran cantidad de insectos polinizadores. También hemos colocado cajas nido, que son refugio para aves controladoras, y no solamente para aves. Acá pueden observar en la foto del medio, donde un roedor utilizó la caja nido para refugio. Y por último están los refugios para lechuzas, que también son controladores biológicos. Sumado a estas prácticas que nombraba Carla, también tenemos otras prácticas que hacemos para ayudar a esto de la protección vegetal, y que son aquellas prácticas culturales que podemos hacer en determinados momentos. ¿No? Puede ser en la poda, sacando o eliminando material que esté enfermo, también en las podas en verde, que abrimos canopias, fomentamos a que se produzca una aireación en nuestro cultivo, y también podemos hacer deshojes. Todo esto es para crear condiciones adversas al desarrollo de patógenos. Bueno, y a modo de graficar las prácticas realizadas en esta transición del cultivo de la vid hacia un cultivo agroecológico, lo que hemos hecho es organizar las prácticas que se llevan a cabo de acuerdo a los estados fenológicos de la vid. Entonces sí, o de los estados fenológicos más importantes en esto de la protección vegetal de plagas y enfermedades. Entonces, el primer estado fenológico es la brotación, donde una de las prácticas que se llevan a cabo son la siembra de coberturas vegetales y la instalación de refugios de insectos y de aves. En este momento también se realiza el monitoreo de plagas, que una de las plagas más importantes dentro del cultivo de la vid es Lobesia botrana. Lobesia botrana ingresó a Mendoza en el año 2010 y a partir de ese momento fue considerada plaga cuarentenaria. Es una plaga muy importante, por lo que en brotación es importante que se monitoree la presencia, y esto se puede hacer a través de trampas de luz o trampas alimenticias. Otra de las plagas muy importantes dentro del viñedo, sobre todo en aquellos viñedos que son orgánicos, son las hormigas cortadoras de hojas, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es en el caso de observar hormigueros dentro de nuestro predio, se instalan barreras físicas en troncos que evitan que las hormigas suban hacia la canopia, y otra de las acciones que se realizan son el desarme de los hormigueros. Al desarmar los hormigueros o desarmar las colonias, evitamos que las hormigas ocupen, digamos, su tiempo en cortar y se dedican más a reorganizar el nido y luego cortan.
Y después otra de las prácticas es la aplicación de té, de compost y de violes que aumentan la actividad microbiana y aportan a la nutrición foliar. Bueno, también es muy importante el monitoreo de plagas y enfermedades que puedan surgir en este momento. Y esto es un poco porque nosotros al venir de un cultivo con un manejo convencional, podemos llegar a tener una carga de alguna enfermedad que se haya producido en el ciclo anterior. Entonces, si bien vamos a ir a disminuir el uso de los fungicidas que se hayan utilizado o a sustituir, tenemos que estar muy pendientes porque todavía las podemos tener presentes. Todavía no se ha logrado ese equilibrio que vamos a buscar para que vayan desapareciendo. Más que nada, esto en enfermedades en las que son causadas por bacterias u hongos. Entonces, que es muy importante en estos momentos hacer el control de estas enfermedades, ya que vienen de pasar un invierno en donde muchas de ellas tienen estructuras de resistencia que han pasado albergadas en algún órgano de la planta. Y al empezar la brotación, tener condiciones esta planta de brotar, también las tienen algunos de estos patógenos que pueden estar en el suelo o refugiados, entonces, como dije, en algún órgano. Muchos de ellos, por ejemplo, uno de ellos es el oidio, que lo pasa en las yemas de la planta. Entonces, al empezar a crecer este brote, él también empieza a invadir los tejidos. Entonces, es muy importante, si bien es muy difícil poder observar esta enfermedad con un ojo que no esté entrenado, bueno, hay que estar muy atento a esta evolución. Otras dos enfermedades que se pueden presentar en este momento, pero van muy asociadas a las condiciones climáticas, que también las tenemos que tener en cuenta, son la antracnosis y la peronéspora. Estas necesitan primaveras muy lluviosas, muy húmedas y, por supuesto, los días nublados los favorecen. Entonces, nosotros ante la ocurrencia de estos fenómenos vamos a prestar más atención y, como les decía, que venimos de un sistema el cual está degradado por el uso de insecticidas, muchas veces vamos a tener que a lo mejor intervenir de alguna manera y tratando de ser lo más respetuoso con nuestro ambiente, con algunos productos, a lo mejor los que estén permitidos en la agricultura orgánica. Esto como último recurso, pero bueno, muchas veces en esta transición es necesaria. Y muchos de ellos por ahí pueden ser el azufre, el cobre y algún controlador biológico para alguna enfermedad. En este caso, si necesitamos aplicar algo, nos quedaríamos con esos dos productos. Bueno, siguiendo con los estados fenológicos, en floración y cuaje, en este momento se puede realizar el manejo etológico con la técnica de confusión sexual. En el caso de las feromonas para Planococcus ficus son para monitoreo. Acá arriba tenemos una trampa delta donde adentro se encuentra la feromona que atrae a machos y a hembras de cochinilla. Siempre por lo general caen más hembras que machos en una relación 7 en 1, pero teniendo en cuenta de que la técnica de confusión sexual para Planococcus ficus es para monitoreo. En el caso de la obesia se pueden utilizar trampas de feromona como la trampa delta que está acá abajo, está blanca, o un difusor de feromonas, pero en el caso de la obesia es para control, ¿sí? Control etológico, donde lo que hace es, este difusor de feromona que está en la parte superior, emite una feromona que es la feromona de la hembra, y el macho, al haber tanta feromona disponible, se forma una nube de feromonas. Al haber tanta feromona disponible, el macho se confunde, la hembra y el macho no se encuentran, por lo tanto no va a haber copulación y el ciclo se ralentiza. Bueno, otro método otra práctica en realidad que se hace en este estado fenológico es la aplicación de té de compost y de violes, y bueno, siempre el monitoreo de Lobesia botrana, ya sea por observación directa sobre las plantas. En este caso, ya que hay una inflorescencia crecida, lo que hace la lobesia, y
por lo que nosotros podemos detectar la presencia de lobesia en nuestra finca o en nuestra parcela, la larva de lobesia empieza a tejer las inflorescencias entre sí y forma como una estructura llamada glomérulo, donde se encuentran todas las flores unidas entre sí, son fácilmente visualizadas. Ahí en los glomérulos pasan todo el estado de larva y empupan también. Entonces en este momento es importante el monitoreo con observación directa sobre la planta. Y también es un momento clave también para las enfermedades que recién les nombré, pero ahora nos vamos a centralizar ya más en lo que vendría siendo el racimo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, si venimos de ataques muy intensos o un ataque de lobesia, esta misma es, al producir unas pequeñas perforaciones en los frutitos, es puerta de entrada para el ingreso de una de las enfermedades que es la podredumbre gris. Esta enfermedad también es muy difícil de verla en este momento, no se le da mucha importancia, pero un ataque en este momento puede producir pérdidas de producción importantísimas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Hay un controlador biológico que es muy efectivo, que es un tricoderma, que existe de manera comercial, que se puede aplicar solo para ir en esta transición, que si nosotros vamos fomentando a la disminución de agroquímicos de síntesis, podemos también favorecer este controlador que lo tenemos de forma natural. Nosotros en ensayos en el INTA hemos aislado un tricoderma nativo, que lo estamos probando para diferentes momentos de aplicación, en diferentes técnicas, y vemos que funciona muy bien. Lo que pasa que, bueno, nosotros tenemos que darle condiciones para que él supere al que sería el patógeno. Entonces, hasta que se establezca más o menos este microorganismo de forma natural, nosotros podemos ayudarlo anexando estos otros controladores comerciales. También es un momento muy importante para lo que sería el ataque de oidio, que también, si no lo hemos controlado anteriormente, bueno, en este momento es mucho más fácil de detectarlo y podemos accionar aplicando todos los productos de la producción orgánica, pero también, por ejemplo, se han hecho ensayitos con bicarbonato de sodio, que lo controla bastante bien. Pero nóspora también nosotros tenemos que estar muy atentos, que se forma una S. En esta charla no le hemos podido dar lo que es la presentación o decir bien cómo es el funcionamiento de estas enfermedades o el modo de acción, porque no vamos a tener tiempo, pero bueno, siempre hay que saber identificar muy bien qué enfermedad tenemos en el viñedo. Pero nóspora, entonces le dije, si en este momento estamos teniendo muchas lluvias, días nublados, con agua libre, vamos a tener que estar muy atentos porque, bueno, también se sistematiza rápidamente. Entonces, si vemos que tenemos algún síntoma de esta enfermedad, hasta que logremos este equilibrio, tendríamos que ver si lo podemos controlar y en este momento se puede aplicar algún cobre o algún derivado de cobre que esté permitido. Bueno, el estado fenológico de cuaje y maduración, entonces, en vero y maduración, donde seguimos con los monitoreos de Lobesia botrana. Como recién mencionó Fernanda, cuando el ataque es muy importante y hay posibilidades de perder gran parte de la producción, se puede hacer un control con productos permitidos por la agricultura orgánica, y estos serían Bacillus thuringiensis y Beauveria bassiana. Bueno, y acá en este momento lo que tenemos que tener y tenemos que prestar mucha atención ahora es en dos enfermedades. Lo que sería la podredumbre ácida, que está producida por bacterias y levaduras, que es esta que está más arriba, y en la podredumbre gris, que es la podredumbre producida por Botrytis cinerea,
En este momento, la baya ya ha sufrido un cambio de composición, tiene un contenido de azúcar mucho más elevado, los granitos están bastante apretados y el ollejo está muy sensible. Entonces, se producen microheridas muy fácilmente, que son la puerta de entrada de estas enfermedades. Entonces, en este momento hay que estar atento a esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros hemos venido aplicando estos tricodermas, que son productos controladores biológicos, podemos llegar en este momento con un equilibrio donde no pase a mayores esta enfermedad. Pero si no hemos hecho ningún control, hemos estado esperando a ver cómo evoluciona, porque también depende mucho de las condiciones climáticas, podemos llegar a tener, si el ataque es muy intenso, podemos llegar a aplicar algunos productos como son los aceites de té, del árbol de té, o si tenemos algunos racimitos infectados, lo que se recomienda también es la eliminación de estos órganos del cultivo, sacarlos directamente de nuestro viñedo y se puede llevar a las composteras para que después esto sirva de material de compostaje, pero sacarlo de la propiedad. De las otras enfermedades ya es como que no vamos a estar atentos en lo que es el racimo, debido a que ya en grano arveja o antes de envero, la peronospora no podría ingresar al racimo porque lo hace por los estomas funcionales, por los cuales acá ya no hay forma de que entre, y el oidio, si no hemos tenido problemas hasta este momento, tampoco va a ser un problema porque no puede ingresar a la valla por la presión osmótica por el contenido de azúcar. No deja que el patógeno penetre al racimo. Entonces tendríamos que estar atentos a estas dos enfermedades solamente. Bueno, y por último, el estado fenológico de poscosecha. Este estado fenológico es muy importante porque las acciones que hagamos en este estado fenológico nos van a determinar la presión de plaga en el ciclo siguiente o en la temporada siguiente. Entonces, es muy importante no dejar uva en las plantas, ¿sí? Eliminación de la melesca. La melesca es todas las uvas o los racimos que no se cosecharon y que quedaron en las plantas. Esos racimos, esa melesca, es refugio para los organismos invernales, ¿sí? Para los estados invernales, perdón, de las plagas, ¿sí? Se refugian ahí. Y es muy importante también la desinfección de las maquinarias porque también van a ser refugio de las formas invernantes de las plagas. También se puede hacer siembra de coberturas vegetales. Algunos de los ejemplos que se pueden sembrar en este momento son avena, vicia, centeno, rúcula, mostacilla o mostaza. Y en el caso de cochinilla harinosa, es muy importante en post cosecha realizar un monitoreo. Este monitoreo consiste en el marcado de plantas infestadas. Una planta infestada con cochinilla harinosa, en este momento, cuando hay una alta presión de plaga, las plantas se observan brillantes, los troncos como chorreados. Esta es la melaza que ella misma produce. Entonces es importante que en este momento las plantas que tienen infección de cochinilla harinosa sean marcadas para que en la próxima temporada nosotros tomemos especial atención en esas plantas y esas sean las primeras en monitorear porque probablemente el foco de la plaga va a estar ahí. También en este momento nosotros podemos también marcar para algunas enfermedades como por ejemplo la que sería la hoja de malvón, que es una enfermedad de madera y que si le hemos podido detectar antes mucho mejor, se marca esa planta y se deja preparado para que cuando uno va a podar, ya que estas plantas tendrían que ser las últimas que uno interviene, porque al cortar la madera uno puede llevar de una planta enferma a una planta sana esta enfermedad. Entonces se marca también, como se decía Carla, que para intervenir o saber qué hacer, uno las últimas que va a intervenir en la poda va a ser las plantas enfermas, ¿sí? También este es un momento ya que
que no vamos a tener el fruto, ya no vamos a tener riesgo de que, por ejemplo, si hemos podido mantener durante todo el ciclo estas plantas sin intervenciones y a lo mejor sacrificando un poco de producción para no aplicar nada, pero decimos, bueno, lo vamos a dejar para post cosecha, nosotros podemos bajar esa carga de enfermedad para prepararnos para la temporada siguiente, ya que casi todas las enfermedades que por ahí les he ido nombrando tienen formas de pasar el invierno como con estructuras de resistencia, entonces uno al hacer algunas intervenciones puede bajar esa carga. En este caso hay también algunos productos permitidos que no es que nosotros aconsejamos aplicarlos, pero bueno, muchas veces por ahí en el tema de enfermedades no tenemos muchos recursos para bajarlas hasta que se logre este equilibrio. Serían, por ejemplo, en el caso de una planta con un ataque muy importante de oidio, podrían aplicarse polisulfuro de calcio en la post cosecha, o por ejemplo hacer una aplicación con cobre para bajar la carga si hemos tenido un ataque muy intenso de peronóspora. Y también en el caso de algunas plagas también Sí, se puede conviene utilizar hacer. tierra de diatomeas, extracto de ajo, jabón potásico, azufre. De todas maneras, siempre haciendo hincapié de que esto se puede llegar a hacer cuando la presión de la plaga es alta y, bueno, peligra la producción. Pero bueno, tenemos después un momento más que vendría siendo ya cuando entramos en el receso invernal, que es cuando también nosotros podemos llegar a hacer la eliminación de muchos de estos órganos infectados. Por ejemplo, al podar nosotros cortamos parte de los sarmientos que pueden llegar a albergar algunas estructuras de resistencia, como sería cuando hemos tenido un ataque muy grande de oidio. Si no hemos hecho un control con polisulfuro, podemos sacar gran parte de este material en la poda, eliminar también muchos racimos que no se hayan cosechado, que como decía Carla, que es refugio para plagas y enfermedades, y todo eso que nosotros vamos a ir sacando durante la poda, la forma de eliminarlos es sacándolos de la propiedad, y esto se puede llevar a las composteras. Si la presión de inóculo y no podemos sacar no ha sido muy grande, bueno, lo podríamos incorporar. También, bueno, ese consejo siempre podar las plantas enfermas a lo último, desinfectar todo el material, y en este momento también se puede hacer, nosotros aconsejamos, como hemos ido haciendo en las parcelas que hemos ido ensayando, hacer las coberturas invernales. Coberturas, sí, vegetales de invierno y la aplicación de compost En el suelo. en el Claro. suelo. Que También. esto, bueno, todo esto ayuda a incrementar la actividad microbiana del suelo, tanto como las aplicaciones de biol y té de compost en la parte aérea, que todas estas interacciones hacen y ayudan, una, que se controlen entre ellas las poblaciones, y otra, que activen el sistema de defensa de la planta. La regulación que vamos a ir teniendo entre estas poblaciones año a año en esta transición va a ser el punto clave para que nosotros podamos ir disminuyendo o sustituyendo totalmente la utilización de agroquímicos. Claro, el fin sería ese, y bueno, en una transición uno tiene que como de a poco ir dejando de utilizar productos de síntesis químico, aunque sean aquellos permitidos por la agricultura orgánica, pero llegar a un momento en el que no se dependa de eso. Y bueno, como un cierre que queríamos darle de un ejemplito, nosotros muchas de estas prácticas las llevamos a cabo en una finca en donde la mitad de la propiedad se manejó, o se seguía manejando como habitualmente se hacía, que era de manera convencional, donde la maleza se controlaba totalmente con la aplicación de herbicidas, y las enfermedades se controlaban mediante la aplicación de fungicidas e insecticidas, todo el tema de plagas. O sea, podemos ver que tenemos plantas sin enfermedad totalmente bien, y en la misma propiedad en donde
se fue a una transición donde se fomentó mucho el tema de las coberturas vegetales, como habíamos ido mencionando en cada estado fenológico, pasando por las invernales, las estivales, las perennes, y donde se fue disminuyendo ese uso de agroquímicos, sustituyéndolos por la aplicación de compost en el suelo, y en forma aérea se fueron aplicando el té de compost y los bioles, donde casi no se hizo una aplicación, solo en un caso o dos momentos que se tuvo que aplicar cobre, porque bueno, vino justo una época muy lluviosa y había un principio de ataque de peronóspora, pero bueno, como se puede ver, se controló y se pudo manejar de manera satisfactoria. Esta foto, en realidad, lo que les quiero dejar en evidencia es que se puede manejar, se pueden controlar. Vemos que controlamos la enfermedad, tenemos plantas sin enfermedad, pero en el otro sistema nosotros tenemos un sistema más que un cultivo sano, en donde no hay intervención prácticamente de ningún agroquímico. A modo de ejemplito también, yo les quería comentar que al final del cultivo, al final del ciclo, se hicieron muchos estudios, muchas pruebas, tanto de malezas, de insectos benéficos, para ver la diversidad que había en el cultivo, y una de ellas fue para determinar, en la parte microbiológica, nos focalizamos solamente en hongos, y se pudo observar que en el manejo convencional, la unidad formadora de colonias por gramo de tierra rondaba a las 1000 unidades formadoras de colonia. Y en el manejo agroecológico, esa diversidad se pudo llevar a 4500 unidades formadoras de colonia. Quiere decir que solo con esas pocas herramientas que utilizamos en esta transición se logró aumentar esa diversidad. Y eso, bueno, fue pasando con todo, con bacterias y con ese. Sí, también se midió la diversidad de insectos en ambos sistemas, convencional y agroecológico, y en el agroecológico, a pesar de que este estudio se hizo un año después del inicio de la transición, ya habían diferencias significativas en cuanto a la cantidad de familias y a los grupos funcionales que habían en el agroecológico respecto al convencional. Bueno, y por ahora, bueno, nuestra parte es todo, y bueno, solo dejar eso, que de a poquito uno puede ir con esa transición, pero tiene que ir actuando en esos ejes en que les habíamos hablado. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, Carla, Fernanda, muy enriquecedora la presentación y además la propuesta, ¿no? Que nos llena de ejemplos, inclusive para hacer una planificación de nuestro cultivo, ¿no? Y estar atento a cada estado fenológico. Bueno, ahora, gracias nuevamente a las ponentes. Paz Pasone, mi compañera, tiene unas preguntitas disparadoras y vamos a ver también las preguntas que nos han hecho en los chats. Gracias, Quique. Bueno, acá también quiero saludar y agradecer a todas las personas que están en el YouTube en vivo en este momento. Antes de pasar a las preguntas, y quiero mencionar a la gente de Villa Huidobro que están participando con el colegio IPM IA de 188 con los estudiantes de séptimo año de la Tecnicatura Agropecuaria que nos vienen acompañando ya todos los encuentros, gente de Oncativo Córdoba, de Buenos Aires, de Morón, de Roque Pérez, de Moreno, de Bahía Blanca, de Coronel Suárez, de Bordenave, Pigüet, Temperley, Campana. También gente de otros países, de Málaga, de España, gente de Paraguay. Ingeniero Maxwich por acá, de Reconquista Santa Fe, de General Pinedo del INTA, de Charata Chaco, de la Estación Experimental de Mendoza, de General Alvear, de Corrientes, de Coronel Suárez, de Gualeguay, Salta, un grupo comunitario de mujeres
que también es de Salta, de Posadas Misiones, de Formosa, un montón, la verdad que, que contentos de La Quiaca, de Río Negro, de Allen, del Alto Valle, de San Nicolás también. Así que, bueno, les agradecemos a las disertantes que hoy nos acompañan, a Beatriz, a las chicas de Mendoza, a Carla y a Fernanda. Y bueno, para Beatriz, una de las preguntas es ¿cómo evaluaron la efectividad de la solarización de los suelos sobre los nematodos en los fitoparásitos? Bueno, estas evaluaciones se hacen siempre a través de análisis de suelo. Y nosotros aquí, y hay especialistas, porque los nemátodos no se pueden observar a simple vista. Entonces, nosotros trabajamos con el grupo de La Plata y el grupo de los investigadores especialistas de Corrientes. Y ellos son los que fueron determinando la cantidad, ¿no? Se puede ver por gramo de suelo la cantidad de nemátodos. Y ahí sabemos cantidad y especies presentes, por eso sabemos que disminuimos. ¿Qué es lo que uno puede hacer en forma práctica? Sobre todo en lo que forman agallas, es bueno, cuando uno tiene nemátodos, se dan por superficies bastante importantes, por rodales dentro del cultivo, y uno levanta, porque sospecha, levanta una planta y ahí ya puede ver. Y en forma práctica ya te digo, la observación sería ver los nódulos en las raíces. Bien, perfecto. Eh, Después, para Carla y para Fernanda, una pregunta es, ¿por qué se marcan esos momentos vegetativos del ciclo de la vid claves para realizar los monitoreos? Y en realidad esos momentos uno, por ahora en esta transición, uno los hace porque están muy relacionados a el momento de mayor susceptibilidad de las plantas al ataque de estos patógenos, llamémosle los que son por enfermedades o algunas plagas insectiles. Entonces, siempre hay que prestar atención en estos momentos. No quita que a lo largo del ciclo uno tiene que seguir monitoreando porque a lo mejor no se presentó en floración o no lo vio a uno en el momento de floración y aparece a lo mejor entre grano, en cierre de racimo. Todos los momentos hay que estar monitoreando, hay que estar constantemente haciendo monitoreos, pero estos son los claves en el que el órgano está más susceptible y el patógeno es como que tiene preferencia por esos momentos en atacar tal o cual órgano. Bien. Bueno, para Beatriz, ¿cuáles son los criterios que tomaría en cuenta para seleccionar las prácticas para el manejo de las plagas? Bueno, antes de la selección de las prácticas, tendría que considerar cuál es la escala a la que se va a aplicar, porque esto se puede aplicar desde un cultivo de autoconsumo, un cultivo que tenga excedentes para comercializar, hasta cultivos comerciales de gran escala. Entonces, eso sería, ¿no? Siempre partiendo del suelo, como había comentado, pero la escala es muy importante. Y también de eso va a depender o también está muy relacionado al punto de inicio, ¿no? Porque podemos partir, como comentaron recién Carla y Fernanda, de productores que son convencionales y quieren iniciar una transición. En ese caso, como comentaron ellas, lo que hacemos nosotros es trabajar en una primera etapa de sustitución de insumos y luego, sí, avanzar sobre el rediseño del agroecosistema. Si uno comienza a trabajar con productores que desde el inicio quieren aplicar la agroecología para su sistema productivo, ahí ya comenzaríamos primero fortaleciendo directamente los procesos ecológicos y seguramente vamos a poder trabajar sobre el rediseño de agroecosistema o un diseño ya específico del agroecosistema.
Bien. También quiero hacer acá un comentario de oyentes de YouTube que dice que las abejas melíferas disminuyen la proliferación de las polillas en vid. Eh, y, y bueno, una consulta de si el vino luego del cambio de modelo cambia su sabor. No, en realidad no, lo que sí, cuando uno está en la transición hacia un hacia un sistema agroecológico, los costos son diferentes, eh, pero no, en realidad las propiedades organolépticas del vino no las pierde. Bien, buenísimo. Para Beatriz, el tema de las especies proveedoras de flores nativas, ¿hubo alguna destacada? ¿Y dónde se consiguen semillas de flores nativas? Bueno, estas que yo mostré, hay muchas, ¿verdad? Trabajamos con otras que directamente colectamos nosotros las semillas, las producimos aquí, no las mostré porque todavía están en evaluación, no las hemos confrontado cultivos hortícolas todavía, pero las que mostré específicamente son las que han mejorado, son nativas, pero han mejorado el Instituto de Floricultura de INTA Castelar y hoy se pueden conseguir en viveros comerciales, en Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Eh, en todo caso, me pueden escribir y le paso, los interesados me pueden escribir y le paso los datos específicos. Pero siempre trabajamos con especies comerciales, básicamente, para que puedan estar accesibles a todos quienes quieran utilizarlas. Perfecto. Entonces dejaremos tus contactos en el chat de YouTube. Gracias. Y para las chicas, el tema de que si lograron diferencias significativas en la intensidad de enfermedades con el uso de tricoderma y si las tricodermas utilizadas fueron especies nativas o comerciales. Mira, en cuanto a enfermedades, con las nativas los estamos probando en diferentes cultivos. Hay resultados promisorios, todavía no te podría decir que, que podemos lograr una diferencia significativa. Hay diferencia, pero todavía necesitamos seguir evaluándolo en lo que es en vid, más que nada en ensayos para podredumbre, lo hemos estado haciendo. Lo que pasa que, bueno, estos ensayos a campo dependen, nosotros no hacemos infecciones artificiales, entonces dependemos de las condiciones y que se dé la enfermedad en el cultivo. Sí, en ensayos in vitro fueron muy buenos esos resultados, ahí sí vimos diferencias significativas. Lo que pasa que, bueno, uno cuando lo lleva a campo, bueno, cambian las condiciones. Entonces, lo volvimos a probar otro año con la mala suerte que no se presentó la enfermedad, entonces, bueno, necesitamos seguir. Sí se hicieron pruebas durante la poda para el tema de la protección de las heridas de poda contra algunos patógenos que son los intervinientes en las enfermedades de madera. Y bueno, sí, se vieron resultados también bastante satisfactorios. Son todos ensayos que tenemos que seguir haciendo y estos fueron con las especies nativas. Sí, con las especies nativas. Y con los productos comerciales está probado que sí, que funcionan. Así que, bueno, por eso nuestro interés es en desarrollar esta otra cepa, ya que está adaptada a nuestra zona, porque también tenemos que tener en cuenta eso, que todos nosotros podemos tener un formulado comercial, pero a lo mejor esa cepa no fue aislada en un clima como es el nuestro, que es seco, todo eso, entonces por ahí uno no lo puede hacer que se reproduzca en el viñedo. Entonces, por eso es muy bueno el tema de esto, de ir sustituyendo o ir sacando todos estos agroquímicos de nuestro sistema para favorecer el desarrollo de las especies nativas que podamos tener. Esto es muy difícil de verlo, por ejemplo, en insectos, uno puede determinar qué tiene porque es más fácil,
con las trampas y todo eso, a nivel de microorganismos, como serían en este caso hongos, es muy difícil que uno lo pueda, cualquier producto no lo puede determinar. Eso necesitamos hacer análisis en laboratorio. Pero sí hay mucho nativo, hay mucho en nuestro viñedo que nosotros con esta aplicación indiscriminada y poco selectiva de todos estos productos, muchas veces lo que estamos haciendo es perjudicar todo lo benéfico que podemos llegar a tener. Bien, ahí estoy viendo que también en YouTube están agregando el tema de la Revina, la red de viveros de plantas nativas, que también tienen sus redes como para acceder a algún tipo de especies. Y después, bueno, una pregunta que la dejo para quien quiera contestar, es qué sugerencia de manejo o antagonista o controlador sugeriría para enfermedades bacterianas. Bueno, ahí no sé si alguien más quiere agarrar Para la los dos punta, pero rubros, bueno. el hortícola y para los vitícolas. Bueno, el tema de las bacterias, bueno, es bastante difícil su control. No sé si Beatriz vos querés aportar algo, pero la verdad que, bueno, ahí tenemos que un poco apuntar a lo que es todo lo que serían las prácticas de manejo, ¿verdad? Partir de material sano, y fomentar todo esto, lo que es esta regulación entre las poblaciones, que podamos llegar a tener, o sea, este equilibrio para que la planta también esté bien activa en su sistema de defensa para poder combatir con estas mismas. No sé, Beatriz, si querés aportar algo. No, no tenemos otra experiencia aparte de lo que estás comentando en bacterianos, ¿no? Y sí, por ahí nos valemos cuando hay que aplicar productos, porque me parece que la pregunta iba por algún producto, ¿no? O por lo menos así lo entendí. Eh, si es que algún bioestimulante, la verdad que nos está utilizando, está siendo bien incorporado por las plantas y bien recepcionado, digamos, para salvar, pero esto lo incorporamos porque, como decía Fernanda, ¿no? Cuando no tenemos demasiado equilibrio en el suelo, básicamente. No tenemos más herramientas por el momento. Sí, es siempre apuntando al sistema de defensas de la planta. Exacto, sí. Bueno, acá hay una nueva pregunta. Eh, ¿Cuál es la especie de vid o variedad recomendada en sí para pequeños espacios hogareños? Pero, pero bueno, antes quiero comentar respecto al anterior que me parece que trabajar en mantener este elevado sistema de defensa natural de las plantas cultivadas es importante, ¿no? Como vienen diciendo. Así que bueno, no sé si hay alguna variedad de vid para especies, para lugares pequeños. Y que depende del destino que se le quiera dar. Si es para consumirla en fresco, eh, tenemos variedad de mesa. Es más, el INTA tiene desarrollada Sí. algunas variedades. O si es para, les gusta la de vinificar, bueno, El a ver, porte de la todo. planta, yo lo pienso porque la persona que lo preguntó es como, dice, como en un lugar pequeño, en el hogar, el porte de la planta va a ser más o menos igual en cualquier cultivar. Entonces ahí viene lo que dice Fernanda, depende para qué lo quieras, si es para vinificar, bueno, no creo, porque si es un hogar, o para consumo en fresco ya serán otras variedades, pero digamos, por un tema de espacio, cualquiera de los cultivares sería lo mismo. La puede adaptar, Sí. llevándola en sistema de parral o en algún espaldero, como Sí. lo quiera tener. En eso pensaba, producto y sombra, como de Claro, las casas de antes. claro. Y ahí conviene una de mesa, entonces tiene sombra y también Frutos, frutos. después para comer. Sí, yo creo que eso es para un hogar es lo más adecuado. Claro.
Así que, bueno, no tenemos más preguntas del chat. Realmente No da sé, para seguir charlando, bueno, todo el tiempo, ¿no? Porque son dos temas apasionantes y bueno, nada, agradecer nuevamente a todos los que han participado de este evento, por supuesto a las disertantes en primera mano, pero también dejarles la invitación para el próximo martes 4 de junio a la misma hora y por el mismo canal, que ahí veremos experiencias de sistemas hortícolas y frutícolas agroecológicos, y ahí tendremos experiencias de la zona de Río Colorado y de San Juan. Así que vamos a seguir con esta temática de sistemas intensivos, va a ser la última. Así que bueno, los invitamos y las invitamos a que participen en el próximo seminario de agroecología en vías al MOOC del 2025 que se está trabajando en ello, ¿no? Bueno, agradezco a todos los participantes y agradecemos a todo el equipo que ha sido posible este evento nuevamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a muchas ustedes por gracias. dejarnos formar parte. Gracias a Muchas todos y a todos. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, ¿eh?